Hola, muy buenas. Bueno, pues ya estamos aquí otro día más y hoy vamos a hablar sobre una estrategia que hemos hecho una modificación. Al inicio era para incorporar todo lo que era relativo a order blocks y todo lo que era relativo a imbalance en la propia estrategia. Sin embargo, al final hemos visto que no terminaba de funcionar del todo como queríamos. De hecho, las temporalidades que funcionaban, la estrategia original no ha terminado de funcionar como queríamos de bien, pero sí que ha funcionado en un punto de vista de scalping. También verás que es scalping, pero que tampoco hace demasiadas entradas, ¿vale? O sea, decía hace entradas cuando tienen que hacerlas. Es bastante precisa, entre comillas, para scalping, porque sabes que scalping suele tener más, normalmente más, las estrategias suelen ser un poco, en temporalidades más pequeñas, suelen ser menos precisas que en temporalidades grandes de forma normal, no hay excepciones que sí, por supuesto, pero de forma normal. Y en este caso, verás que esta estrategia, bueno, pues en scalping en un minuto, entre 1 y 5 minutos, puede funcionar razonablemente bien. Ya te digo, no te va a dar muchas entradas, pero sí te va a dar entradas bastante aceptables, sobre todo en tendencia. Cuando entra en fases laterales de mercado lateral, como siempre, cuando todas las estrategias fallan, quizá esta falla un poquito menos porque hace menos entradas y las mide un poco más, pero sí que es cierto que patinan en alguna, ¿no? Entonces, bueno, pues eso vas a verlo. Entonces, te la vamos a dejar aquí, ahora te vamos a explicar cómo funciona. Te vamos a dar también el enlace, en la parte de abajo de aquí de este vídeo estará el enlace también con el canal de Telegram y también con varios enlaces más que te vamos a poner. Y bueno, decirte que, como siempre, te apuntes y que le des a la campanita. Te apuntes al canal y le des a la campanita, que estaremos encantados de traerte vídeos todos los días. Un abrazo, hasta luego. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Otro día más. Bueno, pues mira, vamos a ver hoy una estrategia de la que ya hemos hablado aquí en el canal, aunque la hablamos para periodos para periodicidad diaria, pero en este caso vamos a hablarla a nivel de periodicidad más para scalping, a 1 minuto. El motivo es que digamos lleva varias variaciones varios cambios respecto del anterior. La primera variación importante es que aunque digamos a nivel de tanto de RSI como de SMA se mantienen igual, hemos incorporado todo lo relativo a order blocks e imbalance, con lo cual no funciona de la misma forma que la anterior, ¿no? Tienen una serie de cambios que hace que sea un poco más efectivo en el ámbito de scalping. Ojo, es un poco más efectivo en el ámbito de scalping, pero también busca más la entrada adecuada. Eso quiere decir que tiene muchísimas menos entradas que lo que tendría una estrategia scalping al uso. ¿Vale? Entonces, lo que sí que normalmente suelen ser entradas que suelen tener un cierto grado de acierto, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es un poco los números de la estrategia antes de nada. Los tienes aquí, ahora verás que te voy a compartir aquí debajo de este vídeo, te voy a compartir el enlace para que te lo puedas incorporar. Lo hemos puesto con el mínimo capital, o sea, para que no genere ningún tipo de distorsión, ¿no? En cuanto a percepción. Y aquí lo que tenemos es, por un lado, tenemos un número de operaciones pequeño, o sea, ten en cuenta que estamos hablando de bastante tiempo, que luego hace más, pero tenemos un número de operaciones pequeño. Pruébalo tú en tu TradingView y cambia de temporalidad si quieres para ver qué puedes conseguir. Pero esto nos sale inicialmente. Tenemos un porcentaje de acierto de la estrategia bastante alto, estamos hablando de un 75%, con un factor de corrección que siempre sabes que hablamos, podemos quedarnos en torno a un 65-70%. El factor de ganancia es bastante alto, sobre todo porque esta estrategia funciona principalmente, como ves aquí, esta estrategia funciona principalmente en SP500. Entonces un factor de ganancia de un 3,5 casi, pues es bastante bueno. Tiene un porcentaje de pérdida pequeño y un porcentaje por operación bueno, pues adecuado, ¿no? Para el montante y lo que es la gestión del riesgo que hemos planteado, que es de lo más conservadora posible. Entonces, aquí ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que va a ser en la estrategia? Bueno, pues vas a ver lo siguiente. Vas a ver un punto de entrada
siempre en mercados que entendemos que pueden ser alcistas, siempre son entradas en largo, no estamos trabajando de momento en entradas en corto. Y aquí en este momento tenemos 3 posibles salidas, ¿vale? Sabes que siempre tenemos la primera sobre la que calcula todo, ¿vale? Sobre la que hace el cálculo de la rentabilidad y demás, que sería esta de aquí, con lo cual sería desde esta entrada de aquí, de este momento de aquí, hasta este punto de aquí. Efectivamente, aquí entraría justo en la apertura esta, que es el cierre de esta, pum, entra y ahí estaría el recorrido que hace. Y luego en función de lo que es tu conocimiento de acción del precio, tienes que saber hacia dónde va el tema, ¿no? O sea, es decir, aquí evidentemente hay una toma de beneficio, pero aquí hay un imbalance que se genera, el cual va a buscar después el precio y te permitiría ir a por estas dos posibles operaciones siguientes. Vale, una que justa es cuando se genera aquí el siguiente cambio de estructura, y en la siguiente, que es donde digamos intenta romperlo, aunque al final cierra en este punto, ¿no? Cierra por debajo del cambio de estructura como tal. Aquí en este caso pues esta no la comemos del todo, evidentemente. En el momento, estas estrategias ya sabes que en el momento que tienen entradas en corto, o sea, perdón, entradas en zonas de rango, bueno, pues fallan un poco, ¿no? Aquí ya vuelve a haber una tendencia alcista y aquí hace la entrada y llega hasta este punto, aquí recogiendo beneficios en esta zona, una entrada pequeñita. También hay una cosa que hemos planteado, y es que desde el momento en el que entra, rompe, digamos, la SMA, hasta que empieza a hacer operaciones, al menos hayan pasado 30 operaciones, porque en esta zona normalmente cuando suele estar en rango suele caer, y antes de las 30 operaciones, de las 30 barras, perdón, suele caer al siguiente, digamos a la zona baja, ¿no? Aquí ya vemos que empieza a remontar un poquito, y como ves aquí empieza a tener ya entradas. Fíjate que aquí hay un gap enorme, y aquí ya empieza a tener entradas un poco más, cuando empieza a tomar un poquito más la tendencia alcista, ¿no? Y aquí ya pues sí que las toma, cuando tiene una tendencia alcista muy definida, sí que las toma bastante bien. Lo que te digo, siempre va a intentar, va a respetar siempre, una cosa que le hemos dicho es que respete siempre bastante todo lo que son los imbalance, en el sentido de, o sea, que trabaje con los order blocks de la zona, de cada zona, y con los imbalance, que los imbalance los respete, con lo cual él nunca va a salir en esta zona de aquí, sino que saldrá cuando termina aquí, esperando que si hay una reversión después puedas, y digamos va a ocurrir el imbalance, después puedas tener otra salida posterior en esta zona de ahí, ¿vale? Evidentemente esto, aunque no lo vemos aquí, está trabajando con el RSI, de 3 periodos, ¿vale? Que es donde ejecuta la salida normalmente, si es por RSI, como es aquí, en el momento que vuelve a tocar la de 80, estamos en la de 80, esto habría que ajustarlo también, vamos aquí estilo 80 y 20 para poder verlo. Y esos son los momentos donde tenemos las salidas, ¿no? En el momento que hay una entrada, toma la entrada y hace la ejecución de la entrada y hace la ejecución de la salida en ese punto. Aquí vais a ver que está más claro que en la otra estrategia, la salida por RSI o la salida por 4 velas seguidas alcistas, que sería este caso de aquí. Y bueno, pues este es un poco el resultado. Vas a ver que aquí en todo lo que es vas a ver que aquí en el momento que subas de temporalidad te seguirá dando más o menos buenos resultados, pero te hará muchas menos operaciones todavía, y normalmente el factor de ganancia será un poco menor, ¿no? Pero bueno, espero que te sirva como referencia, porque puede ser interesante poder aplicarla, poder estudiarla. Lo que está muy bien es que intenta tomar todas las entradas alcistas posibles dentro de este periodo de scalping de 1 minuto, siempre que se dé una serie de condiciones que suelen ser bastante cerradas, ¿no? Bastante conservadoras, por decirlo así. Lo hemos hecho muy conservador.
Entonces, bueno, espero que te sirva por lo menos de referencia. No sé si para operarte va a ser la mejor estrategia que te va a servir, pero bueno, te puede servir como referencia para poder trabajar sobre ello si te gusta el mundo del scalping y demás, ¿no? Bueno, pues lo dicho, un abrazo muy grande y nos vemos mañana. Y acuérdate, por favor, de darle me gusta al vídeo y de suscribirte a nuestro canal, ¿vale? Un abrazo grande, hasta ahora.